merced, señor alcalde. Decid lo que queráis, que ya es tarde. Pues yo, por no cansar, contaré la mi relación si me quiere escuchar. Ayer noche de mañana, viniendo del Argumal, Antoñón, el de Marusia, me esforció, ni más. Esforcióte por descuido, en sin poner ni quitar. Más bien me parecéis unas voces que habiten en una ciudad que faciendo pasís saquen aquest jornal. ¿Y vos dónde estás? Señor, yo en casa. ¡Ah! Habíais estar en Argel. Yo vos iba a preguntar si estabais presente a la hora del esforciar. Ya estáis bien abultada. Decime, ¿de cuánto tiempo estáis? Señor, de unos 15 meses. 15 meses, ¿sí? ¿Y podéis justificar que el embarazo huye de él? Parelo yo declarar, pues me prometió mano y palabra primero que me esforzase. Ah, según eso, está asustado. Pues cómo iba tal. ¿Y él ahora qué vos dice? Que conmigo no va a casar. ¿Y qué razones da para ello? Pues la razón que me da y que una mañana de estos pasó el cura del yugar y dándome los buenos días. ¿Puede creer que no hubo más? Pues eso non fue delito. Secretario, sí fue tal. Que a los curas no os toca dar los buenos días por yugar. Toca a ellos darles fiestas arrimados al altar. Líbreme Dios de mujeres, que así lo dice en misa. Que para Dios faceles buenas a tornarles fabricar. Escriba, su secretario, porque un acto quiero dar. Lo primero que yo mando y que saquen a emplumar. Saquen a emplumar. Y emposando la barriga, después la desterrarán. 100.000 yeguas en contorno, para que escamen los demás. Para que escamen los demás. Porque esfuerzos por descuido hubo desde Adán acá. Más que herbes en los campos y de arenes en la mar. Arenes en la mar. Otros sí, Otro sí. que cuando paria, lo que la barriga trae, que se obliga a que sea macho. Porque sea macho. Femes fartes hay. Y la mitad de allí sobra, que pienso yo que sobre más. Señor, tólgase de mí. Repare que estoy preñada. Si no está, xuro tal. Pero tengo yo de desfacer lo fecho. Mirá, y no me falta más. Porque si agora fai 20 años empezaren a castigar los esfuerzos por descuido, non se poden topar tantos neños nas iglesias como se suelen a fallar. Señor, vos mande prender al mozo, que aquí fuera está. Ande, hágalo por mí, oiga. Mándelo que salga aquí, yo. Al momento. A ver, Antoñón. Antoñón el de Marusia, oiga. Antoñón el de Marusia. Entré para acá. ¡Entrad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! A ver, ¿qué quitasteis a esa moza? Señor, que ella había de quitar. No, bueno, ¿qué pedís ahora? El que iba de casar conmigo, pues me esforció. Esforciate yo. Jesús, José y María, la madre que la parió. No lo podrás probar, aunque tengas más testigos que hay en todo el arrabal. ¡Yo esforciate! ¡Yo esforciate! Pues será el demonio tal. ¡Mientes, grande embustero! ¡Como si Que estamos haciendo dentro. Y la hay que respetar. Bueno, ¿y ahora qué? ¿No te acuerdas cuando en casa dijiste que ibas a casar conmigo y no tuviste pena, Y es un personado tal. Vale, pues si no tienes más probanza, yo no puedo sentenciar. Pues así lo dice Tortosa en el capítulo tal. No se podrá casar sin presencia de testigos. Así que siendo así, de aquí marchar y de ir al cura a ver si vos puede igual. A ver. ¡Oiga!
Vale. Antonio. Venga, Antonio. Llévala para el cura, a ver. Grandón. ¿Qué vos pareció? ¡Qué sentencia, eh! Non hai alcalde. Bien que lo ficisteis, pois non é bo caso que non resolvistes. Non hai alcalde mellor, Que va. Bueno, la audiencia aquí ya se acabó. Pero antes de finar, hai un asuntín que despachar. Que lle? Trátase de unes quesies de los vecinos del Yugar. Quesiense del ensalmador, que con falses bruseríes los quiere engañar. Ah, pues vamos para allá. Pues vamos. Vamos para allá. Mira.